Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Intentar contar algo de la historia que nos hace ser cristianos es a la vez una tarea y un atrevimiento. Es una tarea porque esta fe está hecha de memoria, de recuerdos, que ganan significado cada vez que se cuentan de nuevo. Y si esta memoria nos recuerda quiénes somos y quién es ese al que llamamos Dios y Padre, entonces la tarea ha sido bien hecha. Es un atrevimiento porque no tenemos una única versión de una única historia, sino el eco de cientos de voces de mujeres y hombres que han confiado en ese Dios, lo han vivido y lo han contado a su manera. Y contar lo que ese eco significa para mí, aunque no solo para mí, supone aclarar y reconocer que también tiene otros significados para otras personas. No intento entonces decir cómo fue, sino cómo se ve desde aquí. Esta no es la historia. Esta es una de las versiones de la historia. Pues contémosla entonces. Episodio 1. Todo comienza en el desierto. ¿Por qué somos esto? ¿Por qué somos esta fe? ¿Por qué somos esta religión? Porque hemos traído o hemos donado estos valores, a veces entre comillas, a una sociedad y a muchas sociedades a lo largo de siglos. Porque tenemos esta organización cristiana, católica, en distintas denominaciones, distintas formas de ser, porque hay curas, porque hay pastores. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene que digamos Dios? ¿Y qué estamos diciendo cuando decimos eso? Lo normal es que la religión se viva de una manera bastante automática, incluso las más espontáneas, incluso las más creativas. Pueden ser básicamente una manera de entregar un poco de voluntad, un poco de credibilidad y hacer lo que te proponen, sea que te lo propone un presbítero, un cura, sea que te lo propone un pastor, sea que te lo propone un líder, alguien que te dirige espiritualmente desde cualquier perspectiva, o sea que te lo propone el Papa o alguna autoridad de la religión a la que perteneces dentro del amplio espectro de los cristianismos. Pero ¿de dónde viene todo esto? No es gratis y no es únicamente un conjunto de definiciones, no es únicamente que se hayan reunido unos señores, normalmente señores muy varones, muy poca participación femenina ha habido en estas cosas a lo largo de la historia de los cristianismos, y que ellos hayan decidido cosas, y por eso vamos a misa, o por eso nos confesamos, o por eso, sino que hay una historia detrás. Todo esto viene de una historia. Todo esto viene de cosas que le sucedieron a gente que vivió en algún momento determinado de la historia, en un lugar determinado de la historia, y no solamente le sucedió algo, sino que lo contaron, lo pensaron, lo masticaron mucho, le buscaron por donde fuera un significado y por donde fuera un rayo de luz, algo que pudiera iluminarles, que pudiera inspirarles, que pudiera ayudarles a descifrar lo que estaba pasando ahora. Como lo hemos dicho muchas veces en la azotea, allá atrás, en el pasado, es donde están las respuestas. Y el pueblo de la Biblia, el pueblo de la tradición judía, de la tradición cristiana, el pueblo de la tradición de Israel, encontró allá, contando esas viejas historias de su pasado, la razón de ser que le da un piso y le da un sustento a todo lo que hacemos hoy en día que tengan que ver con nuestra fe, con nuestras convicciones, creencias y con nuestra vida espiritual y religiosa. Pero hay que hacer un viaje para poder entender estas raíces, para poder ir hasta allá y ver qué pasó, de dónde viene y cuál es el origen de todas estas cosas y cuál es, al encontrar el origen, encontrar el sentido. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué decimos aleluya? ¿Por qué nos arrodillamos? ¿Por qué alzamos las manos? ¿Por qué cantamos esta canción? ¿Por qué seguimos musicalizando
30 siglos después, o 25 siglos después, o 23 siglos después, las viejas canciones de alguna tribu del Medio Oriente. Los salmos, por ejemplo, que en sus versiones más tradicionales o en sus versiones más modernas y más hipsters son los mismos salmos escritos por algún hombre o quizá alguna mujer en una ciudad pequeña o un pueblo perdido de la mitad del Medio Oriente cercano, de la tierra que hoy conocemos como Tierra Santa, que en la geografía parece como Palestina, y está aquí y llega hasta acá. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué una señal de la cruz? ¿Por qué hay cruces en los cementerios? ¿Por qué nos vestimos de esta manera cuando vamos a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creemos en ciertas cosas. Hay que hacer un viaje para encontrarle sentido a eso, a esa respuesta. No solo encontrar la respuesta, sino que tenga sentido la respuesta. Hay que hacer un viaje. Y hay que hacer un viaje que es complejo. No es un viaje simple. Es un viaje para el que hay que desempacar. No hay que empacar para este viaje. Hay que desempacar. Porque nos tenemos que trasladar y nos vamos a intentar trasladar a una época en la que no solamente no había internet o no había podcast o no había teléfonos móviles o no había automóviles ni aviones ni había misiles intercontinentales. Es que tampoco había casas como las que conocemos, edificios como los que conocemos, ciudades como las que conocemos. Era una época en la que no había fotos, en la que difícilmente alguien sabía cómo se veía en determinado momento de la vida. Era un momento en que sí había libros, pero no había libros como hoy hay libros. No había libros en todas las casas, no había libros en una casa de un señor que vendía libros. Había muy pocos y muy pocas personas sabían leerlos. Y la mayoría de esos libros habían sido escritos para ser leídos en voz alta. Hay que desempacar nuestras maneras de ver la vida, nuestras maneras de ver la religión, nuestras maneras de ver a Dios. Porque en ese viaje nos encontramos con unas maneras muy diferentes de todo lo que nos parece habitual. El error más común que cometemos los creyentes cuando nos enfrentamos a las cosas que tienen que ver con Dios y particularmente cuando nos enfrentamos a una de las más importantes fuentes de sabiduría, de inspiración, de revelación, si queremos ser más precisos, que es los textos de la Biblia, los libros de la Biblia, es que nos imaginamos que en ese momento las cosas podían pasar tal como pasan ahorita. Que cuando se dice al día siguiente es al día siguiente. O que pensamos que un viaje se hacía como se hace un viaje hoy. O pensamos que la gente se casaba como se casa hoy. Y que las familias eran como las de hoy, como las que nos imaginamos o como las que estamos viendo en televisión todo el tiempo. Y resulta que ni eran así, ni teníamos estas maneras de ver las cosas, ni las relaciones eran como hoy, ni había series, porque no había televisión. Entonces, desempacar es fundamental al acercarnos a estas raíces y a estos porqués que pretendemos que nos aporten y que nos den algún sentido. Así que hay una primera invitación acá. Hay como un primer requisito, pero que además es una sugerencia que a todos los que escuchen casi que se las hago de rodillas. Desempaquen. Antes de escuchar el evangelio, desempaquen. Antes de una frase de Jesús, de una frase de Pablo, de cualquier frase de la Biblia, desempaquen. Antes de meterse a un grupo a estudiar, de compartir en una comunidad, de abrir la palabra, desempaquen. Porque lo que está ahí no se parece en nada, en circunstancias, ni en formas de ser, ni en formas de ver la vida. Ni siquiera las palabras significan lo mismo, muchas veces. Y ese viaje es muy necesario simplemente para no hacer, que es lo que nos pasa normalmente en el catolicismo y en muchos otros cristianismos, no hacer que estas fuentes, textos y frases y palabras y cartas de la Biblia nos digan cosas que no pretendían decirnos. Desempaquemos maneras de pensar, desempaquemos maneras de sentir
que también están condicionadas por la cultura, que también están moldeadas por el tiempo. Desempaquemos nuestra manera de pensar qué son las cosas y tratemos de imaginar eso, un tiempo en el que las cosas eran muy distintas, en que nadie iba a un gran supermercado a conseguir las cosas del día, en el que no había luz eléctrica, en el que cuando se va el sol, el día se acaba. Porque ese viaje, sin todo lo que tenemos en nuestra cabeza para imaginar, es el viaje que necesitamos hacer para irnos allá donde todo comienza. ¿Y cómo comienza esto? Comienza con un grito. Comienza con un grito de libertad. Comienza con una emancipación, si lo quieren, de una manera muy particular. Comienza con una sed de libertad. Comienza con gente que está diciendo, estuvo bien, ya estuvo bien. Y a eso la Biblia lo llama el éxodo. Y todo comienza con una salida, todo comienza con una huida, todo comienza con fugitivos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de un momento particular allá en una ciudad de Egipto. Estamos hablando de 1000 veces en que tuvieron que salir, porque estamos hablando de un pueblo que siempre fue pequeño, siempre fue muy chiquito. Estamos hablando de que curiosísimamente, una de las religiones más extendidas en la humanidad parte de uno de las poblaciones más olvidadas de toda la civilización antigua, que casi que no aparece en los grandes anales de la historia, casi que no aparecen en los registros de las historias de los grandes imperios. Aparecen, sí, pero casi que no aparecen. Hay que buscar un montón para encontrar una referencia a todos esos nombres que para la gente que es católica o que es cristiana o lo que sea son súper importantes. Para encontrar una referencia a Moisés, eso es casi imposible de encontrar. Para encontrar una referencia a David, casi imposible, y son los más importantes de la historia del Antiguo Testamento. Para encontrar referencias a algunos de los reyes, para encontrar referencias a algunos de los profetas, para encontrar referencias a Jesús, que es la persona más importante de nuestra religión, es muy difícil de encontrar, porque eran un pueblo muy poco importante. Muy poco importante. Entonces, ese pueblo poco importante siempre estuvo dominado por otra gente. Siempre. Eran un poco como la Latinoamérica de hace 30 siglos, que nunca ha sido dueña de sí misma, que nunca ha podido decretar su destino, que nunca ha podido saber para dónde va, que nunca ha podido decir esto es lo que nosotros queremos, porque siempre toca preguntarle a los señores de más arriba. ¿Sí? Exactamente eso le pasa a este pueblo. Siempre tiene que estar pendiente de qué dice Egipto, de qué dice Asiria, de qué dice Babilonia, incluso qué dicen los de al lado, los filisteos, qué dicen los cananeos, porque todos son pueblos más importantes, más poderosos, con mayores posibilidades. Y entonces aquí estamos hablando de un inicio muy tímido, muy pequeño, de un puñado de personas que eligen que su vida ya no va a consistir en preguntarle al pueblo de al lado, que ya no va a consistir en preguntarle a el vecino, cultural vecino, más poderoso, vecino, económicamente vecino, más poderoso, militarmente vecino, más poderoso, sino que quieren preguntarse ellos mismos. Y ese hastío de la dependencia, ese hastío de la opresión, que era literal opresión, lleva a querer decir, es hora de hacer algo por nosotros mismos. Quizá hay un grupo de personas que lo hacen a partir de unas ciudades que se están construyendo a punta de esclavitud, porque qué gran construcción de la humanidad no se ha hecho a punta de esclavitud. Esclavitudes antiguas o esclavitudes modernas, pero donde haya un edificio precioso habrá un pocotón de gente que tuvo que pasarla muy mal para que ese edificio existiera. Lo mismo pasaba en la antigüedad, tal como pasa hoy. Si no, revisemos la construcción de los estadios del último mundial. La misma vaina. Lo mismo pasaba en la antigüedad. Y estos eran mano de obra barata. Pero también había gente que estaba en control de las pequeñas ciudades, porque ahí habían muy pequeñas ciudades. Estamos situándonos en un lugar en el que las ciudades son muy chiquititas y hay pequeños pueblos y hay gente que está en las montañas
intentando vivir con sus pocos animales, con el poquito pedazo de tierra que encuentren que se pueda cultivar, cerca al único río y a pequeños riachuelos que hayan por ahí, un río que todos nosotros hemos escuchado alguna vez, que es el río Jordán. Y esta tierra que casi que está entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, justo en la mitad entre Europa, Asia y África. Ahí en ese pequeño pasillo, la única razón por la que alguien quería dominar ese territorio es porque era un pasillo. Es porque era un corredor. No porque esta gente tuviera nada importante, nada especial, no porque fueran gigantes, grandes guerreros, no porque ahí salieran grandes deportistas, no porque las mujeres fueran preciosas, no, es que toca pasar por ahí. Toca pasar por ahí. Y en ese por ahí hay pequeñas ciudades, pequeñas aldeas, y tanto estos esclavos que están en las construcciones como la gente que está en las aldeas, en algún punto dice, oiga, empecemos a hacer otra cosa por nosotros mismos. Y cuando se juntan a conversar de lo que quieren hacer por ellos mismos, nace la historia que nos hace estar hoy, a vos y a mí, acá. Si esta gente no se reúne a preguntarse qué quieren hacer con la vida, no pasa nada. Y no habría misas, no habría papa, no habría pastores, no habría Hillsong, no habría nada. Si no dicen hasta aquí. Y cuando dicen eso, lo que emprenden es una huida. Para unos, una huida geográfica. Salgo de este lugar, voy para otro. Para otros, una huida más cultural, más no voy a hacer las cosas como me las están imponiendo. Para otros, un juntarse con alguien más y decir, ok, listo, inventemos. Y todo lo hacen a partir de una idea. Y es una idea profundamente religiosa, porque todos los pueblos de la antigüedad son religiosos. Yo diría, si me lo permiten, que todos los pueblos de toda la vida de la humanidad son religiosos. Lo que pasa es que algunas religiones hoy en día no están referidas exactamente a una divinidad, tal como la hemos entendido siempre. Un ser superior, espiritual, que está por encima de todo. No, más como a otro tipo de poderes y fascinaciones. Pero esto de crear rituales y crear éticas y crear unas escalas de gente y de poder sucede en todas las cosas que le parecen importantes a la gente ahorita. Sucede en la moda, sucede en el deporte, sucede en la música, tenemos una cantidad de religiones con pequeños dioses ocultos. En esta época era lo mismo, pero con dioses, llamémoslo como de verdad, ¿sí? Como que realmente la gente les hacía cultos, les sacrificaba animales y les hacía caso a lo que creían que esos dioses les estaban diciendo. Esta gente que se reúne a decir qué vamos a hacer porque tenemos que escapar y esto ya no lo podemos seguir soportando porque estamos asfixiados de dominación, estamos asfixiados de tener que estar preguntándole al vecino qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que va a pasar con nuestra vida. Su referencia fundamental para ellos es que Dios, un Dios, uno, de varios que creen que hay, los invita a ese ya no más. Eso luego lo van a decir de una manera súper linda cuando escriben los textos mucho tiempo después y dicen que Dios le confiesa a alguien, yo he escuchado el clamor de esta gente y por eso voy a bajar a liberarlos, y manda a alguien a que los libere. Y es una manera preciosa de expresar allá en ese viejo hebreo de el primer milenio antes de Cristo, que hay un Dios que dice no más. Ante la barbarie dice no más. Ante la opresión dice no más. Ante el tedio y el aburrimiento de una vida sin sentido dice no más. Ante cada persona que tiene que preguntar qué estará pensando, qué estará diciendo, me va a decir que sí, me va a decir que no le gusta, que ante cada persona que tiene que mirar a su alrededor antes de mover un dedo, Dios dice, ya no más. Y los invita a huir, los invita a escapar, los invita a recorrer un camino de incomodidad, porque siempre será incómodo salir de la predecible esclavitud para buscar algo que todavía no saben ni qué es, ni saben cómo se llama, ni saben en qué va a resultar, porque cuando este puñado de gente arranca, no tienen ni idea que
30 siglos después, todo el mundo va a estar hablando del Éxodo y va a estar hablando de Moisés y de los 10 mandamientos y cuál es la relación entre eso y la cultura occidental y por qué los derechos humanos también están basados en ese tipo de palabras. Ellos están pensando en el pan de cada día. Y ahí, al salir, al huir, al caminar por el desierto, conocen a un Dios que es muy distinto, muy diferente a toda esa miscelánea de dioses, tan diferente como lo puede ser ese Dios de nuestras raíces, a todas las versiones de él mismo y de otras cosas de estas fascinaciones religiosas de la cultura de hoy, y frente a lo cual resulta completamente desconcertante, completamente raro, completamente diferente y muy extraño. Es un Dios muy, muy extraño. Es un Dios que, primero, para empezar, a diferencia de todo lo que hay a su alrededor, escoge prestarle atención a ese grito silencioso de un puñado de gente invisible en un rincón perdido del planeta que no tiene nada que ver ni con el poder, ni con la riqueza, ni con la fama, ni con la estatura, ni con la grandeza militar, ni con nada. Es que ahí no hay nada. Hay gente con sed. Hay pura gente invisible con sed. Y a esa pura gente invisible con sed, con ganas de vivir, con ganas de que la vida sea más, a esos les pone atención y los invita a construir algo muy distinto. Entonces en el desierto conocen a alguien muy distinto, muy diferente. Y nos dejan de ahí para siempre el legado de que si hay un Dios, y si hay un Dios capaz de crear estas historias, de provocar estas historias y de convocar estos grupos de gente, es un Dios radicalmente diferente y raro, rarísimo, frente a las cosas que pasaban alrededor. Un Dios al que no lo deslumbran los adornos, al que no lo deslumbran las grandezas, al que nadie lo puede comprar, al que nadie lo puede convencer de ponerse de parte del cómo están las cosas, sino que tiene el oído totalmente sintonizado con cada persona que se siente encerrada y que está preguntándose ¿hasta cuándo? Pero que no solamente va ahí y consuela, no, sino que moviliza, que dice, hey, ya no más. Vamos a salir de aquí. Y como no está solo, como hay más gente que está sintiéndose igual, vamos a armar algo juntos. Vamos a armar algo juntos. Y ya veremos qué es eso tan precioso y tan fantástico que se les va a ocurrir armar. Y ahora va un salmito mío. Abro los ojos por primera vez aquí. Aunque con cansancio, es el día 1. Es el comienzo de otro tiempo, otro lugar, otra historia. Noto al pájaro cantar. Ayer no. El ruido aquel no me dejaba. No veía el cielo ni el color. La vida era esa sombra, esa pesadez, esa certeza de que nunca nada sería distinto. Esa mentira. Tocó esta tierra por primera vez, ahora, con la incertidumbre de quien no tiene ya el camino trazado. Ninguna libertad lo tiene. El aire está ahí para todos. No hay porciones asignadas. Solo en la tierra de los amos y los capataces se hace necesario conformarse. Pero ya salimos de esa tierra. A esta distancia nos escuchan sus órdenes. Somos esta posibilidad. Somos los que juntamos la voz al silbido de las aves. Decimos y diremos, fuiste tú. Sabías que aquello no merecía llamarse vida. Escuchaste lo que no podíamos gritar. Y susurraste, y te escuchamos. Ya no más. Y ahora, al preguntarte cómo pagarte, cómo agradecerte, dices que basta con que apaguemos el temor, que bebamos el agua sintiéndola y que jamás abracemos de nuevo otra cadena. Jamás, Señor, por ti.
Amén. Y bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo, es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten. La Azotea Podcast es grabado en Almendro Producciones y es otra de estas piezas llenas del talento maravilloso de Ana Bolívar.